Bienvenido en la parte número 2 de nuestro trabajo. Y en primera parte vamos a, vamos a hablar del tema de la demografía en relación con Colombia. Y por otra parte, eh, sobre las cuestiones, las preguntas de la ciudadanía, de los cambios de constitución a través del tiempo y, bueno, de del Estado de Derecho colombiano. Empezamos. Bueno, empezamos con el capítulo número 2, las naciones colombianas. Bueno, este capítulo es una investigación demográfica de la nación colombiana entre blancos o caucásicos, mestizos, mulatos, indígenas, negros o afrocolombianos, pero también raciales, palenqueros o gitanos y mucho más de las transformaciones que han sido claves para entender las dinámicas propias al país, como y no solo la urbanización o la multietnicidad del territorio. Todo eso desde el punto de vista histórico. La población indígena de Colombia. Las olas de colonización han cambiado desde el siglo XVI la demografía del país. Un país que hoy todavía tiene una diversidad de étnicas, 87 para ser preciso, con no menos de 67 lenguas distintas al español, pero un país donde los 4 siglos de dominación por parte de la población blanca, mestiza, incluso afrocolombiano, según los autores, amenazada esas dichas etnias. Estas naciones han sido más o menos protegidas por parte gracias a las leyes de la corona española, por ejemplo, las dichas leyes nuevas de 1542, y por parte de su resistencia cultural que se desarrollaba a través del tiempo. Entonces, en 1810, estas etnias se manifestaron contraria a la independencia, anticipando que la independencia bajo el concepto de un Estado nacional podría favorecer a las poblaciones blancas o mestizas, creado un Estado de hecho con menos garantías que bajo la corona. Es precisamente lo que ocurrió en el siglo XIX. Yo cito: proyecto civilizador del naciente Estado Nacional, que en su ideal de consolidar una república de ciudadanos no podía aceptar que existieran personas distintas a ciudadanos educados al modo de dominación, al modo del dominante modelo occidental. Fin de la cita. En este sentido, como lo notan los autores del siglo XX, fue por parte de esas comunidades una doble lucha. Una lucha contra la pobreza en un lado y del otro lado una lucha política por sus tierras, pero también por sus lenguas, prácticas y creencias. La cuestión de la tierra y de las expulsiones de grandes cantidades de campesinos de sus tierras desde el siglo XIX se caracteriza por el objetivo de reemplazar los antiguos campesinos por nuevos colonos con sus consecuencias, como por ejemplo la dominación de los colonos, hacendados y empresarios. La población afrocolombiana. Colombia es el tercer país en América con mayor población de ancestro africano, después de los Estados Unidos y Brasil, representando
más de 4 millones de habitantes. Por razón históricas, los afrocolombianos se concentran mayoritariamente en la región del Pacífico. Los fenómenos de pobreza y de violencia propia de la segunda mitad del siglo XX han generado desplazamientos de personas hacia las grandes ciudades donde vive más del 30% de la actual población afrocolombiana. Los afrocolombianos en general no se diferencian por su lugar de origen, sino por la adaptación al lugar de residencia. Los razales y los palenqueras son dos excepciones de comunidades afrocolombianas que desarrollaron con el tiempo una lengua y cultura propia gracias a su adquirida autonomía. La independencia de España a comienzos del siglo XIX no representó para los esclavos y negros libres un cambio significativo. La Constitución instaurada en Cúcuta en 1821 ofrece la libertad solo a aquellos que nacieran a partir de ese año. Por los negros libres, por su parte, no les fue reconocida la ciudadanía, razón por la cual ser libres no significaba ser iguales a blancos o mestizos. En 1852 se decretó la liberación de todos los esclavos y la prohibición de cualquier forma de esclavitud en el territorio. Pero análogo a la situación de las poblaciones indígenas, la independencia no significó la emancipación inmediata ni la igualdad política y económica para los descendientes de africanos en Colombia. Otros colombianos. Otros grupos viven en Colombia, como la comunidad de origen gitano o rom, que según el censo de 2005 llega a 5.000 personas. Por otra parte, desde el fin del siglo XIX se realizó desde Palestina, Siria y Líbano una inmigración árabe. Colombia es seguramente un país de inmigrantes. La demografía y sus números. Desde su independencia hace 200 años, el país multiplicó su población inicial más de 36 veces. En 1938, el 31% de la población habitaba en las cabeceras municipales. En 2005, 66% viven en cabeceras municipales. 60% de los colombianos viven en la región andina, en zonas que van de los 1.000 a los 2.000 metros de altura. 20% habita los territorios del Caribe y solo 5% viven en las inmensas zonas de la Amazonía y Orinoquía, y un 2% tuvo que salir del país por razones económicas o políticas. Un país urbano, el siglo XX. Al inicio del siglo XX, en 1912, como ya he dicho, Colombia había 75% de su población en las cabeceras municipales. Esto es más o menos 4 millones de habitantes sobre los 5 millones de la población total. Pero el 25% urbano restante ejercía el control real del territorio al dominar las relaciones de mercado, las instituciones del Estado y las otras dinámicas socioculturales de la nación. Las dinámicas demográficas del siglo XX dieron lugar a un doble fenómeno. De una parte, la expulsión o la inmigración o la migración de unas regiones hacia otras expandió de nuevo la frontera interna del país, aumentando los nuevos municipios. De otra parte, una proporción significativa de esa población expulsada ya no buscó nuevas tierras, pero prefirió migrar
en las grandes ciudades. Un movimiento de población favorecido por políticas gubernamentales y por los modelos de desarrollo del capitalismo colombiano. Entonces, hablar de la urbanización del país es hablar de un aumento considerable de la población pobre en las ciudades. Capítulo número 3. Las dinámicas de una comunidad política. La ciudadanía. El periodo antes de la independencia ha visto varias ideas políticas para el futuro del país, entre los aspirantes de una monarquía, un poder central poderoso o más liberal. Pero es solo al fin del siglo XVIII que noticias sobre los hechos ocurriendo en los Estados Unidos y en Francia, como el derecho de elegir y ser elegido o la posibilidad de hacer las leyes soberanamente, llegaron a Colombia. Por eso, en las primeras constituciones, como la de Tunja de diciembre de 1811 o la del Estado de Antioquia de mayo de 1821, incluyen: Dios ha concedido igualmente a los hombres ciertos derechos naturales, esenciales e imprescriptibles, como son defender y conservar su vida, adquirir, gozar y proteger sus propiedades, buscar y obtener su seguridad y felicidad. Estos derechos se reducen a 4 principales, a saber, la libertad y la igualdad legal, la seguridad y la propiedad. Fin de cita. Pero la definición de quién es un ciudadano va a cambiar a lo largo del tiempo. Si en 1832 eran ciudadanos los mayores de 21 años con propiedades sabiendo leer o escribir, la Constitución de 1843 aclara que la ciudadanía era solo para los varones mayores de 21 años pagando las contribuciones directas. Finalmente, en 1886, la última de las constituciones del siglo XIX estableció que, yo cito, son ciudadanos los colombianos varones mayores de 21 años que elijan confesión, arte u oficio o tengan ocupación lícita u otro medio legítimo y conocido de subsistencia. Fin de cita. Hay que esperar la reforma constitucional de 1936 para que el voto sea abierto a todos los mayores de 21 años varones. Es solo en el año 1957 que la reforma de la Constitución reconoció a la mujer los mismos derechos políticos de los varones. Y en el año de 1965 la mayoría fue establecida a partir de los 18 años. Los derechos. La capacidad del Estado colombiano es aún limitada a la hora de garantizar efectivamente a todos el beneficio de los derechos que el actual contrato social reconoce y otorga. Lo cierto es que la situación es hoy, después de casi 2 siglos de vida republicana, muy distinta a la de los primeros años. Sin embargo, la actual Carta de Derechos Sociales, Económicos, Culturales y Ambientales que establece la Constitución de 1991 y la institucionalidad que se ha ido formando para garantizar su cumplimiento constituyen algo realmente contundente. En este sentido, la historia de la democracia en Colombia parte de una situación inicial en la que se entendió que para afirmar los derechos del individuo se requiera igualmente garantizarlos mediante la soberanía política. Ahora bien, una nueva categoría de derechos
tomó forma en el mundo durante la segunda mitad del siglo XX, la que se introdujo en el país por los mencionados grupos y personas los derechos sociales. En este sentido, el debate sobre la necesidad de ampliar la base participativa del Estado colombiano, que se dio cuando organizaciones de género, étnicas y políticas de oposición civil o armada tomaron el liderazgo de la resistencia y rebeldía contra el régimen bipartidista imperante desde mediados del siglo XX. Adquirió una magnitud insospechada cuando el movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta, conformado en los últimos días de 1989 y primeros de 1990, como consecuencia de los asesinatos de varios de los candidatos de oposición a la presidencia ejecutados por paramilitares y carteles de la droga, impulsó la idea de una nueva Asamblea Constituyente. La Constitución de 1991 nació de este movimiento, abriendo así el espacio para que desde un renovado pacto social se establecieran las nuevas bases de los derechos de los colombianos. El modelo democrático y la política. La Constitución de 1886 restableció con más fortaleza el Estado centralista y presidencialista y dio lugar a la primera gran reforma de la Constitución en 1910. Esta reforma permitió un largo periodo de relativa paz política hasta 1945. Sin embargo, la reforma de 1910 ni la de 1936 pudieron evitar que la dinámica de la política colombiana se diera en términos de la disputa de los partidos políticos por hacerse al control del poder ejecutivo y en general del Estado, con exclusión total del partido opositor. En lugar de permitir que el debate y las decisiones se tomaran en el Congreso mediante el juego de los partidos y sus ideas programas, dejando la burocracia a cargo de técnicos y especialistas, lo que se busque fue cimentar el poder en el monopolio de todos los cargos políticos, asegurando así las decisiones y de grandes consecuencias para el futuro, creando clientelas políticas que garantizaran las fidelidades partidistas. La batalla pasó así de los campos a las elecciones y por medio de estas a la administración pública en el momento preciso en que su burocracia se hacía más amplia y compleja por los adelantos de la modernización del país. El siglo XIX dejó como lección que el presidencialismo como campo propio para que el manejo partidista del Estado propio de las democracias liberales se convirtiera en factor de violencia crónica entre los asociados, pues el desequilibrio que generaba en el sistema de control de los poderes públicos debía mantenerse en calidad de monopolio, y por ello excluyendo del partido opuesto como requisito de permanencia en el poder. Aunque la guerra civil formal desapareció con el llegado del siglo XX, la violencia partidista continúa siendo una de las características básicas del modelo político en Colombia. Eso es del modo como se lograba controlar el Estado colombiano. En este sentido, el siglo XX presenció tanto la continuidad del centralismo
y del presidencialismo como la consecuencia de las luchas partidistas por su control, las cuales dieron lugar a la gran crisis de violencia ocurrida durante los decenios centrales del siglo, y luego a lo que se conoció como el Frente Nacional, arreglo de las diferencias mediante la alternancia de la presidencia de los partidos liberal y conservador y paridad al milímetro de la distribución de los cargos públicos. La Constitución de 1991 quiso fundar un nuevo modelo de Estado. Los tiempos así lo requieren. Un movimiento guerrillero que se radicalizó ante el fracaso que supuso las conversaciones de paz de fines del decenio de 1980 y en especial el asesinato de prácticamente todos los miembros de la Unión Patriótica, partido de izquierda del que formaron parte de las FARC y el Partido Comunista Colombiano, que buscó con éxito y por vía electoral acceso tanto al Congreso como a otras corporaciones y cargos públicos del gobierno. Un paramilitarismo en ascenso cuya actividad política iba más allá de controlar elecciones en los pueblos y cuya injerencia estaba convirtiendo a sus miembros en actores políticos nacionales que defienden sus propios intereses, la necesidad de acabar con los carteles de la droga y en el decenio anterior ya habían conseguido llegar al Congreso y controlaban a empresarios, políticos y gobernantes. La crisis económica de los años 1980 y otro sinfín de problemas hicieron necesario replantear el modelo colombiano de Estado. El gobierno. Una gran paradoja es perceptible en la historia del Estado colombiano. Al tiempo que el centralismo y el presidencialismo han generado una violencia crónica por su carácter excluyendo, todavía no solucionado por el actual modelo de Estado, el acto de gobernar ha permitido alcanzar logros importantes en la modernización del país y mejorar significativas en la calidad de vida de sus habitantes. Desde luego, es imposible afirmar que la pobreza, producto de desigualdad e inequidades sociales, económicas y aun políticas, esté hoy erradicada o en camino de estarlo. Pero sin duda, las tareas que han definido el objeto de gobernar a lo largo del tiempo, producto tanto de cambios ideológicos y culturales como de presiones surgidas de la lucha social, indican que hoy es posible adelantar en la consolidación de un Estado social de derecho. El primer factor que ha estructurado el Estado colombiano es el alcance de la descentralización administrativa. El origen del problema está en la tensión que los gobiernos municipales generan en la vida política de los colombianos debido a la diversidad de las regiones. Estas cambian según las características del territorio nacional, la forma en que la región fue poblada y la imposición crónica del gobierno centralizó y sus instituciones. Las instituciones de 1832 y 1843 impusieron una postura centralista al exigir las autoridades locales se eligen
solo a través de la intervención directa del poder central. Con la Constitución de 1886, el Estado se centralizó y el gobierno quedó en manos de un solo partido político. El gobierno regresó a un poder ejecutivo exclusivo con agentes por todo el país, causando nuevamente una distribución desigual de poder entre las ramas del gobierno a favor del presidente, sus ministros, los gobernadores y los alcaldes. Estas fueron las figuras políticas que dominaron las escenas durante el siglo siguiente. La situación no cambia hasta la reforma constitucional de 1986, año en que se aprueba la elección popular de gobernadores y alcaldes y, de este modo, la potestad, la potestad del presidente y de la coalición que lo llevó al poder se limitó. La planeación se volvió una tarea clave del gobierno y hoy lo sigue siendo. La reforma constitucional de 1958 estableció permanentemente la planeación en Colombia. La ley colombiana requiere que los departamentos y municipios tengan una institución de planeación. Además, el Estado intervencionista permitió que la rama ejecutiva desarrollara varias entidades públicas, tales como las superintendencias de comercio y finanzas, el Departamento Administrativo de Seguridad y entre otros. En su totalidad, estas entidades públicas le han permitido al gobierno cumplir su tarea más efectivamente, pero a la vez intervenir directamente en el desarrollo del país. Gracias.